Muy buena tarde, damas y caballeros, todos los jóvenes que están conectados y a los que se van a conectar. Sean muy bienvenidos en esta ya noche, 30 de noviembre, final del mes de noviembre del 2021. Le damos la más cordial bienvenida de parte del Señor Jesús a todos. Bienvenidas todas esas casas benditas que el Señor va a tocar hoy, ¿verdad? Vamos a tener a nuestro hermano Celedonio Urrutia desde aquí, Panamá, ciudad de Panamá, con el tema cómo romper con actitudes religiosas con Cristo. Bienvenido y adelante, Celedonio. Gracias nuevamente, muy bendecida y feliz tarde a todos y a todas. Les quiero comentar que cuando este tema me fue asignado, me llevó automáticamente a mis primeros años de vida, inclusive hasta más allá de la adolescencia, porque yo viví estas actitudes religiosas, una porque las busqué y otra porque me fueron inculcadas. Todos tenemos actitudes religiosas y nadie debe fijarse ni criticar las actitudes que otra persona tenga, porque es como nuestra relación personal con Dios. Al contrario, cuando vemos que un hermano está en una actitud religiosa no correcta, tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque esas actitudes, si se rompieron en mí, se rompen en cualquiera persona, pero tiene que ser con ayuda de Cristo, el ungido, Cristo Jesús. Nosotros somos sus instrumentos y seguiremos siendo instrumentos para que el ser humano sepa de que hay poder en la palabra. Cuando vemos el significado de la palabra cómo en pregunta, quiere decir qué método, por qué vía, qué instrumento se utilizó, cómo. Romper, desragar, separar. Entonces, cómo el Señor rompió y separó en mí lo que por muchos años estuvo metido en mí. Y dice con Cristo, no dice con Celedonio ni con ninguna persona. Dice con Cristo, el ungido. ¿Por qué con Cristo? Porque una de las primeras situaciones que debemos, no situaciones, el primer ser que nosotros tenemos que buscar para que estas actitudes religiosas en nosotros sean rotas es darle derecho legal a Jesús que entre a morar y a permanecer en nuestros corazones. Sin Él no somos nada. Sin Él estamos perdidos. Y estoy seguro que todos nosotros ya eso lo sabemos. Hay actitudes religiosas que moraban en mí que no me daban paz en mi corazón. Yo las buscaba porque sentía, sin conocer de la palabra que hoy conozco, del Dios vivo, que ese era mi camino. ¿Y por qué sentía? Porque esas fueron las que a mí me inculcó y vi en mi abuela, en mi mamá y en el entorno en el que yo me movía. Entonces, estoy seguro que mi mamá las tenía porque así se las dio mi abuela. Y eso va de generación en generación. Pero alguien se para en la brecha un día y dice hasta aquí. Hasta aquí. Y eso fue lo que ocurrió conmigo a través de Cristo Jesús. Esas actitudes religiosas no correctas ante los ojos del Señor nos estancan. Nuestra relación personal con Él no prospera. Vivimos en desasosiego. Vivimos en desesperanza. No tenemos paz en nuestro corazón. No dormimos tranquilos. Entonces tenemos que ser liberados a través de Jesús y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos hace libres y que nosotros antes no conocíamos. Dice la palabra en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Antes les comentaba que
yo vivía esclavizado a algunas de esas actitudes religiosas no correctas, de las tantas que hay. Las actitudes religiosas no correctas truncan nuestro crecimiento espiritual, nos mantienen atados, nos mantienen débiles cuando nosotros pensamos que estamos fortalecidos, nos mantienen vulnerables porque recurrimos y caminamos hacia donde no tenemos que caminar. Yo les hablé de mi mamá, y yo me acuerdo que cuando estábamos chicos y nos íbamos al interior a pasar vacaciones y teníamos un malestar, mi abuela siempre decía, hay que llevarlo del curandero. Pero ese curandero hacía algo más que no solamente era ser curandero, porque también decían de vez en cuando, hay que llevarlo al boticario, y el boticario te preparaba la medicina, pero el curandero te preparaba otra medicina que no es la medicina que todos nosotros conocemos. Entonces yo me fui criando en ese ambiente, y me acuerdo que muchas veces el supuesto curandero le decía a mi mamá, hay que bañarlo con estas hierbas. Entonces yo me fui acostumbrando a crecer con ese tipo de baños. Me acuerdo que le ponían agua florida y le ponían de todo, y yo andaba que parecía un bobillo encendido de la cantidad de olores que este cuerpo despedía. Les quiero decir que yo llegaba a la escuela y me daba pena de los olores aromáticos que yo pedía. Y alguien preguntaba, ¿y ese olor de dónde viene? Y yo salía corriendo de una vez por una esquina. Ay, Dios mío. Pero bueno, era lo que mi madre conocía y lo que heredó de mi abuela, y así fui yo creciendo, inclusive hasta en la escuela secundaria. Y no solamente paraba ahí. De vez en cuando mi mamá decía, mira lo que me mandó tu abuela para que lo cargues en el bolsillo. Y me traía una bolsita roja, cosida, y yo decía, ¿y esto qué es? No sé, para que no te pase nada malo. Y yo, wow. No creyente, me la metí en el bolsillo y andaba con ella para arriba y para abajo. Empezó siendo roja y después de un tiempo ya era negra. Porque la metí en el bolsillo, se me caía, la mano sudada, y me fui aferrando a que esa bolsita era lo que a mí me iba a dar protección. Me fui aferrando a que ese baño era el que me iba a dar protección. Me fui aferrando a tantas cosas que me decían que eran religiosas, que tenían que ver con la relación con Dios, que yo me las fui creyendo. Igual como se la quería mi mamá, se la quería mi abuela, se la querían muchas señoras del barrio, porque así era como se vivía antes, por lo menos donde yo vivía. ¿Ves? Y esos fueron mis primeros años en el crecimiento de esas actitudes religiosas. ¿Ves? Y esas son las falsas actitudes religiosas. Esas son las que nos engañan. Esas son las que nos llevan a lugares no correctos. Y de las tantas que hoy he podido escudriñar, escogí 3 que fueron las que en mi vida yo pude vivir. Una es la superstición, otra es la magia y otra es la idolatría. ¿Ves? Entonces, yo vivía en esos 3 ámbitos. Me acuerdo que entre la superstición decían, no pase bajo una escalera. Si ves un gato negro, sal corriendo. Me acuerdo que mi mamá me decía, los días de lotería aquí no se barre la casa porque si no se barre la suerte. Pon la escoba al revés para que las brujas no vengan. Miren, así vivía este señor que hoy le sirve al que está sentado en el trono. Y yo eso me lo creía. Ponte la ropa interior al revés. Ponte primero la media derecha para que si te pones a la izquierda te va a ir mal. Y así fui creciendo con esos pensamientos. Hasta que un día llegó quien tenía que llegar y me sacó de esa situación. En mi diario vivir me encuentro con muchas personas que tristemente todavía viven bajo ese caminar. Esas son las personas que todavía no han recibido el Espíritu Santo.
ese consolador que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos. Gracias a Dios. Dice la palabra en Isaías 8 del 19 al 20. Y cuando os digan, consultad a los médiums o los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? Dios con mayúscula. ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y cuando yo andaba en ese caminar, para mí, cada día, aunque yo despertara, no era un buen amanecer. Porque yo estaba caminando en las tinieblas. Y les quiero comentar que a mí desde chico me inculcaron que había que ir a la iglesia todos los domingos y a rezar y a arrodillarse. Pero yo, como decían antes, con el pie derecho caminaba por un lado y con el pie izquierdo iba para otro lado. Ese era mi diario vivir. Tuve éxito en mi estudio, tuve éxito en mis labores, pero ese éxito yo no lo veía. Y yo decía que era por los baños y por todo lo que yo hacía. No, fue por la misericordia de Dios que siempre estuvo presente en mí y que me permitió estar en ese mundo para hoy en la presencia de Él hablar de esa vivencia y darle honra y gloria a Él de que Él fue el que rompió esa actitud religiosa o esas actitudes religiosas en las que yo me desenvolvía. ¿Ve? Entonces, la superstición es contraria a la palabra, porque la palabra es certera. La palabra lo dice, es una espada de doble filo. La palabra no miente, porque la palabra es la presencia de Dios. Yo podré tener todas las buenas intenciones de darle a una persona una palabra que salga de mi intelecto, pero esa palabra puede tener una falla a la situación transitoria que esa persona está pasando. Pero si buscamos la guía del Señor a través de la palabra, siempre vamos a encontrar una palabra que es sustento, alimento y luz a quien esté sediento, con hambre y en las tinieblas. Porque esa es la palabra. La palabra nos hará libres y esa palabra no falla. Entonces, como les decía, ¿no? Evita los gatos negros, evita caminar bajo la escalera. Y así andaba yo. Yo creo que yo más andaba desesperado por no encontrarme con un gato negro que por caminar tranquilo por donde yo iba caminando. Porque miraba para todos lados para no encontrármelo. Ah, no, allá viene una escalera, no puedo caminar bajo esa escalera. Entonces andaba en una vida de desesperanza, de zozobra. Y no tenía una buena vida. Otra actitud religiosa no correcta es la magia. Yo me acuerdo que yo era un adicto a un programa que daban por la televisión de un mago que se llamaba David Copperfield. Yo no me perdí un programa de ese hombre. Les quiero decir que yo terminé comprando hasta un kit de magia, porque yo decía, yo quiero ser tan mago como ese hombre. Entonces miren cómo los programas televisivos nos van metiendo en la mente situaciones y cosas que no son correctas. La magia. Yo me acuerdo que entre tantos accesorios que tenía eso, había unos dados, había unas cartas, había un dedo falso, que tú te ponías el dedo falso y en ese dedo falso escondías las cosas. Y yo decía, yo voy a ser tan bueno como ese individuo. Yo compraba el periódico para leer el horóscopo. Yo voy a buscar mi signo, a ver qué tengo yo para hoy aquí. Y me acuerdo que en ese tiempo había un señor que le llamaba Walter Mercado. También sintonizaba Walter Mercado. Yo decía, estoy en el camino correcto. Sí, pero en el camino correcto, ¿hacia dónde? ¿Hacia lo bueno de la luz o hacia lo malo de la oscuridad?
Entonces la magia no es más que lo contrario a la luz. La magia es una ciencia oculta y Dios no vive en lo oculto, Dios vive en la luz. Por eso todos nosotros somos luz. Por eso cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros y sobre los apóstoles, vino como una flama de fuego. Ese calor que nosotros recibimos, que recibimos a cada rato, cuando estamos en la presencia de Él, es la renovación del Espíritu Santo a través del fuego. Todo el que practica magia tarde o temprano es castigado. ¿Por qué? Porque está engañando a una persona, la está llevando por un camino no correcto. Gracias a Dios que ese kit de magia a mí nunca me funcionó. Porque me acuerdo que las cartas se me perdieron, los dados no sé dónde fueron a rodar, el dedo se rompió, y yo dije, ya esto no funciona, yo no voy a seguir gastando mi plata en esto. Y de la noche a la mañana, dejé de ver Walter Mercado, dejé de ver David Copperfield, y yo no me acuerdo ni cuándo fue eso, pero se fue. Otra actitud religiosa, y es fuerte, es la idolatría. Yo seguía personas, por seguir personas, porque yo decía, tengo que ir donde Pedro, y donde José, y donde Jacinto. Pero iba a la iglesia, y si me arrodillaba, no me arrodillaba como me tenía que arrodillar. ¿Ve? Y todos sabemos lo que dice la palabra sobre la idolatría. ¿Ve? La idolatría es buscar falsos ídolos. Cuando hablamos de ídolos, hablamos de personas. Dice la palabra, estatuas de madera, de piedra, de metal. Todos sabemos qué pasó cuando Moisés subió a buscar la tabla por 40 días y 40 noches. Cuando bajó, el pueblo se había enredado y había hecho sus falsos ídolos. Así andaba yo, buscando falsos ídolos, porque yo quería hacer algo más de lo que yo no estaba preparado para hacer. Y no era por eso, era porque yo tenía que prepararme en la palabra. Así andaba yo, buscando falsos ídolos. ¿Ve? La idolatría, Dios la aborrece. Y ahora les voy a compartir algunas palabras que tienen para que ver con eso. Y esas palabras que les voy a compartir fueron las que en mí impactó de una manera tan radical, pero tan duro, que cuando yo las empecé a leer, yo no dejaba de llorar, porque yo decía, tanto tiempo yo te estuve ofendiendo, Señor. Tanto tiempo yo tuve de espalda esa sangre que derramaste en ese madero por mí, Señor. Tanto tiempo yo me estuve riendo de ti cuando iba a la iglesia. Yo fui un hipócrita contigo, le decía. Yo estoy llevando a mi familia al infierno. Porque en muchas de esas palabras que ahora les voy a compartir está escrito que nuestra desobediencia en actitudes religiosas sin Cristo estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Ves? Dice la palabra en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros tenemos que hacer morir eso. Morir quiere decir que ya la carne nuestra no está supeditada a esas banalidades. ¿Ve? Y hoy, bebé, esporádicamente paso por un lugar y veo un nombre y como que me llama la atención, pero yo de una vez digo, más fuerte es el que vive en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, porque yo soy carne.
pero yo no voy a permitir en el nombre de Jesús que yo vuelva a tener ese recorrido. Les quiero decir que inicialmente nosotros también así dañábamos a nuestros hijos, a Fernando y a Ricardo, y le estábamos inculcando, yo principalmente, lo que yo había aprendido. Pero el Señor llegó en el momento perfecto que tenía que llegar. Y antes les comentaba de que no me siento arrepentido de haber caminado ese camino, porque fue necesario para poder llegar a la presencia de Dios. Fue necesario para saber que Él siempre estuvo allí, ha estado y estará. Él es nuestro sustentador y nuestro pronto auxilio. ¿A quién clamaré sino a ti, Señor? ¿A quién clamaré? Entonces hoy, como a veces les he compartido, siempre le digo al Señor, no permitas que el viejo celedonio se levante más nunca. No permitas que el viejo celedonio se levante más nunca. No lo permitas, Señor. Yo me agarro, me sustento de ti, Señor. De ti, Señor. A donde tú vayas, Señor, yo iré. Es difícil. Si el pensamiento humano me domina, es difícil. Pero mientras mi espíritu esté fortalecido, mi carne mengua bajo el espíritu. Porque el problema está en la carne. Por eso es que cuando las manifestaciones se dan en lo físico, es porque ya el espíritu fue dominado. Por eso siempre les converso de las situaciones transitorias. Hoy me llegó una gráfica de un laberinto y decía, hay que comerse el problema para que el problema se acabe. Entonces, el laberinto está ahí, todo verde, bien bonito, y quien se está comiendo el problema es una cabra. Y yo decía, Señor, yo soy esa cabra, yo me quiero comer todos los problemas, pero contigo. Entonces a veces nos quedamos ahí en ese laberinto, y así estuve yo con mis actitudes religiosas no correctas, perdido, y pensaba yo que estaba en el buen lugar. Hasta que el Señor me puso como esa cabra y me lo comí y salí, y vine a la luz, a los pies de Él. Como les comentaba antes, yo no soy digno de criticar a nadie por las actitudes religiosas que tenga, pero sí me siento obligado a estar en constante oración por cada persona que yo vea que está en esa situación que yo viví por muchos años. Porque el nombre lo dice, romper actitudes religiosas con Cristo. Él es el único que tiene ese poder y autoridad para romperlas. Pero para eso tenemos que darle derecho legal para que Él sea el centro de nuestra vida y lo primero en nuestro corazón. ¿Y por qué yo las tenía? Porque así como yo le di derecho legal a Jesús, sé lo primero en mi vida, yo también le di derecho legal a Satanás, abriéndole las puertas para que él en mi mente empezara a trabajar de esa manera, como yo fui en un tiempo. Y nos vamos a encontrar con esas personas a diario. Señor, dime, Señor, cómo tengo que orar. Y el Señor nos dará las herramientas para orar por esas personas. Les quiero compartir esas lecturas que en mí fueron de poco a poco, rompiendo esas actitudes. Y las quiero compartir desde el segundo libro hasta el último. Porque Dios siempre ha estado presente y nos está diciendo qué le agrada y qué no le agrada. No es que al final nos lo va a decir,
es que cuando empezamos a leer la palabra, siempre nos lo va a estar diciendo, porque Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que si en algún momento estamos desviando nuestro caminar, al leer la palabra, ahí esté y nos diga la palabra, regresa al camino, no busque la puerta ancha, busque la puerta angosta. Éxodo 20, del 3 al 6. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, con D mayúscula, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando yo leí esta palabra, yo dije, esto es lo que tenían mis padres en mí. Éxodo 23:13. Y todos los que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. O sea que de esta boca mía no debe salir nombre de ningún otro Dios que no sea Él. Porque Él es celoso. Levítico. Ya sabemos que el libro de Levítico tiene que ver con esa tribu que Él escogió para que le fuesen los que le ordenaran todo en su templo. Esos fueron los que no fueron a la guerra. Ellos tenían otra guerra peor de los que iban a pelear. Ellos tenían una guerra espiritual acá, en ese templo que había que ordenar. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea que Dios nos va a desechar si seguimos buscando falsos dioses, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso, pero es celoso porque nos ama, porque Él no quiere que vayamos a buscar a más nadie que no sea Él. Si hasta ahora nos ha sustentado, nos ha mantenido, nos ha llevado por el camino correcto, nos sacó del lago cenagoso, ¿por qué vamos a regresar de donde nos sacó? Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idólatras la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. No podemos ser desechados por buscar otro camino de ídolos falsos. Primera de Corintios 10, del 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios siempre va a tener a una persona lista para seguir haciendo la obra que Él quiere que se haga para enaltecer su nombre. Yo no puedo sentirme el más ungido como Saúl
y de pronto terminar como Saúl. Obediencia, obediencia. Y siempre me lleva la palabra de Jeremías cuando le dijo, a lo que te mande que diga dirás, porque yo iré contigo. Porque yo iré contigo. Otra palabra que impactó y rompió mi nueva vida en este nuevo caminar, porque les quiero decir que hasta hace 10 años, cuando yo empecé a tener mi relación personal con Dios, un 30 de junio del año 2010, yo todavía andaba con algunas situaciones que a mí me enseñaron de niño. Un 30 de junio, cuando empezó a despojarse el viejo Celedonio de mí, de poco a poco. ¿Y por qué de poco a poco? Porque yo no acepté mi relación personal con Dios de una vez. Yo andaba en frío y andaba en caliente. Pero cuando se acentuó de una manera definitiva, hace 7 años, un 27 de agosto del año 2014, en un quirófano de la Caja del Seguro Social, cuando él me hizo una operación de corazón abierto y me lo cambió. Y he dicho, cuando él me hizo una operación de corazón abierto y me lo cambió. Porque fue él el que me lo cambió a través de un médico. Dice el Salmo 16, el versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, Dios con minúscula. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. O sea que cuando andamos viendo otros dioses, de la boca de Jehová, de la boca de Jesús, de la boca del gran yo soy, nuestro nombre no va a salir. Y en el nombre de Jesús, los nombres de cada uno de nosotros, nuestra descendencia hasta la 1000 generación, siempre estarán en la boca de Dios. Siempre serán pronunciados. Jeremías 1, el versículo 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Que nuestras manos siempre estén arriba adorando al Señor en alabanza y nuestros pies siempre caminen por la senda firme, parados en la brecha. Por más que alguien te diga, ven, vamos allá, que allá nos van a decir algo bonito. Lo único bonito está en la palabra. Lo único certero y seguro está en la palabra. Fuera de la palabra, vamos a conseguir dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Y esta que viene, a mí, fue como quien dice, el mazo de hierro que me voló la cabeza. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios con mayúscula, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea que ya no solamente es en mí, es en mis hijos. Entonces, si yo me desvío, después me estoy preguntando, ¿por qué mis hijos andan como andan? Descarriados y por otro camino. O llegan de mal humor. O ya no quieren arreglar la cama. O ya no quieren levantar el plato de la mesa. O ya no quieren leer la palabra. Porque nuestro comportamiento es herencia o de bendición o de maldición a nuestros hijos. Y del conocimiento que él está hablando en esta palabra a través de este profeta, es el conocimiento de la palabra, porque él es el conocimiento amplio, seguro y certero. Él no falla. Colosenses 3:5, la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, y esa fue la que les compartí antes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿cuántos temas hay que a veces estamos en ellos
Y por falta de ese conocimiento que nos habla la palabra en Oseas 4:6, pensamos que estamos en el lugar correcto, pero no lo estamos. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos queremos heredar el reino de Dios, pero hay que morir a la carne. Hay que morir a la carne. No hay otro camino más. Si Jesús entregó su carne a través de su sangre por nosotros, nosotros tenemos que entregar la carne para que el Espíritu Santo que hemos recibido siempre esté vivo en nosotros. Que nuestros ojos no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Que estemos siempre en el camino de la rectitud, en el camino de la palabra, porque la palabra es la que nos hará libres. Y llegamos al último libro, a ese libro que nadie quiere saber de él porque es terror para muchos, el Apocalipsis, el libro de la revelación. Les quiero decir que para mí ese es el libro más bello que existe. Es uno de los libros más bellos. Yo lo entiendo en mi parecer, que para mí es uno de los libros más bellos. ¿Por qué? Porque ahí todavía el Señor, en su amor y misericordia, nos está dando la oportunidad de que lavemos las ropas sucias. Dice Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces a veces nosotros somos instrumentos cuando le decimos a un hermano, una hermana, ven que yo te voy a llevar a un lugar donde a mí se me solucionaron los problemas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos llevando a ese hermano necesitado? Hacia un camino de muerte. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué triste, la muerte segunda. Una vez nos compartía un tema sobre que hay dos resurrecciones. La resurrección para el banquete de la segunda Jerusalén y la resurrección para el lugar donde el fuego no se apaga. Porque todos ya seremos llamados a un juicio de resurrección. O una o la otra. Apocalipsis 22, del 6 en adelante. Y me dijo estas palabras, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Todos los días Él manda una señal. Esa situación transitoria que estamos viviendo con ese virus es una señal. Es una pestilencia. Y saben que ese virus ha causado muerte. Y la muerte es pestilencia. Cuando yo veo ese virus, yo lo interpreto como una de las tantas plagas que le mandó a Egipto, al faraón. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Este pueblo lo alaba con la boca, pero no lo busca con el corazón. Hace un año y meses, miles de millares de millones estaban en la calle, doblando sus rodillas, levantando sus manos. Pero hoy miles de millones están en el desenfreno, están en esas cosas y se olvidaron del Dios, de esa Santísima Trinidad, de ese que entregó su sangre por nosotros.
He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, de este libro. Todos nosotros tenemos ese libro. Ese libro es la salvación. Ese libro es la luz. Ese libro es nuestro pronto auxilio. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que ese libro todavía no se va a sellar. El tiempo está cerca, pero todavía no se va a sellar. Cuando ese libro se selle de verdad, entonces ya no habrá tiempo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo no tengo que saber la obra de cada uno de ustedes, porque como les decía antes, nuestra relación es personal con Dios. Y solamente a Él le vamos a rendir cuenta. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Tenemos que lavarnos todos los días a través de la palabra, a través de pedir perdón, pero un perdón con arrepentimiento de corazón contrito y humillado, de rodillas. No estar en el costumbrismo de que hoy salí, pequé y regreso y pido de rodillas perdón y nuevamente. A Dios no le gustan los tibios. Usted sabe que a los tibios los va a vomitar. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En antes les comentaba, yo no puedo decirle a una persona, ven que te voy a llevar a un lugar si sé que ese lugar no es correcto. Yo le estoy diciendo una mentira, lo estoy engañando. Y el rey de la mentira es el príncipe de las tinieblas. Y he dicho el príncipe de las tinieblas, no dije el rey, el príncipe. Porque ese príncipe tiene que pedirle permiso al rey nuestro que está sentado en el trono para poder actuar. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso que dice la palabra que cada mañana tiene un resplandecer. Y el resplandecer no es el sol que sale todos los días. El resplandecer es la palabra. Porque aunque el sol no salga hoy, la palabra resplandece todos los días. Cuando buscamos la palabra, resplandece. Aunque esté lloviendo ahora, si buscamos la palabra, resplandece. No es el clima lo que va a determinar el resplandecer de la palabra. Por lo menos en mi caso, en particular, todos los días para mí resplandece el día a través de la palabra. En la madrugada, cuando estamos en nuestra relación personal con Dios, puede estar oscuro, pero estoy seguro que nuestros corazones resplandecen de gozo, porque el Señor es la luz. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que no tenemos que añadir nada. Todo lo que necesitamos saber para tener una vida llena de luz, plenitud, paz, gozo, bendiciones y ser de bendiciones a otros están en ese libro. No tenemos que añadir nada. Y termina diciendo, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que tampoco hemos sido llamados a quitar. Hemos sido llamados a recibir cada palabra que está allí. Yo me las hago propias cada día y las declaro en voz audible sobre cada uno de los que somos bendecidos de este grupo, inclusive sobre los que no conozco, sobre nuestra hermana Maritza que está allá en España, en Canadá, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en el mundo entero. Esa luz tiene que resplandecer. Esa luz no la puede apagar nadie.
Y nosotros no podemos permitir que esa luz se apague, porque yo en mi caso personal estuve caminando con actitudes religiosas no correctas a los ojos del Señor. Bendito el Señor que me sacó, que rompió a través de un proceso y que todavía sigue en ese proceso de romper en mí lo que a Él no le es agradable que yo esté actuando. Porque no quiere decir que yo soy infalible, no. Yo me equivoco todavía. Pero Dios me corrige de una vez. Porque yo le dije, lo que tú necesites romper en mí, síguelo rompiendo. No permita que el viejo celedonio se levante más. Entonces, en el nombre de Jesús, esta es la forma como con Cristo fueron rotas y siguen siendo rotas todas esas actitudes religiosas que no le son agradables a Él. Y que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en ninguno de ustedes, ni en su descendencia, serán herencia, ni por conocimiento, ni por desconocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Empezamos en este tiempo de preguntas, Antes de hacer preguntas, María Luisa, quisiera interactuar un poquito con Celedonio para que él ampliara el tema. Celedonio, cuando se puso el tema, cómo romper con las manifestaciones religiosas, no era realmente para romper con aquellas cosas equivocadas que nos enseñaron de alguna manera de pequeños o por generaciones pasadas, que de alguna manera influyeron en ese recorrido que Jesús tuvo que cambiar en un momento determinado. Cuando se puso el tema, cómo romper con manifestaciones religiosas, era porque de alguna manera todos los que estamos en este lugar hemos tenido que aprender a conectarnos con el Señor de una manera diferente para lograr que las respuestas que deseábamos o las situaciones que queríamos se dieran, pudieran llegar de una manera en la cual no hubiera tropiezos ni hubiera situaciones que bloquearan aquellas cosas que todos deseábamos en un momento determinado y que todavía en este tiempo queremos. Cuando yo puse el tema ese que valga la redundancia, de alguna manera Dios es el que me va poniendo en mi corazón cómo lograr que vayamos creciendo en Él para poder tener mejores oportunidades en nuestras vidas. Entonces, yo me voy a la palabra. Estaba buscando unas citas, pero como quería pues conversar contigo y que todos los demás escucharan un poco más sobre tu tema, vemos que cuando Jesús llega a la vida de las personas, que empieza a manifestar su legado de parte de Dios, sus manifestaciones, sanidades y todo, los religiosos de la época no estaban de acuerdo con la forma en que él manifestaba las situaciones y siempre buscaban la manera de quejarse
porque los apóstoles no ayunaban, no se lavaban las manos, por qué sanaban en los sábados, que era un tiempo en el cual debía darle respeto a Dios. Todas esas cosas eran las que había que manifestar en el tema este, cómo romper con manifestaciones religiosas. No era realmente para en ninguna manera manifestar nada contrario a lo que cada persona puede tener en su entendimiento de la palabra de Dios y de lo que el mismo Dios representa para cada uno de nosotros. Me gustaría que ahondaras en el tema realmente hacia la dirección que se quería, porque estuvo muy bien todo lo que manifestaste de lo que aprendiste, pero esas manifestaciones más que religiosas eran manifestaciones equivocadas que nuestros padres o antepasados de alguna manera hacían que uno repitiera sin tener conocimiento real de dónde eran. Por ejemplo, me recuerdo yo tocar 3 veces la mesa de madera para que nadie te lastime o lo que fuera. Esas eran una de las cosas, y eso no era nada de algo valioso de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, a mí me gustaría, en base a tu conocimiento, que proyectaras el tema en base a las manifestaciones religiosas de la época de Jesús, porque estoy completamente de acuerdo contigo de que Cristo es el único que puede romper con esas situaciones. Pero me gustaría que tú me dieras tu punto de vista en ese sentido de las manifestaciones religiosas de la gente de la época de Jesús, porque de alguna manera eso se repercute en la vida de nosotros como seres humanos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, estoy de acuerdo contigo, tenemos que ser más espíritu que carne, pero también tenemos que entender que dentro de nuestra humanidad tenemos que mostrar una situación que pueda ser consono con la realidad que cada uno de nosotros vive como persona y como ser humano. Entonces, como tú expresaste en un momento determinado, el Señor te va quitando aquellas cosas que impiden que la conexión personal con Él se pueda privar de una mejor comunicación de cada persona con Jesús. Y en eso se trataba el tema, más bien que era cómo romper con actitudes que impiden que Cristo pueda realmente cambiar mi perspectiva de ver las cosas y de cómo yo puedo manejarlas de manera mejor. No era para lastimar a nadie en sus creencias ni nada, eso no tenía nada que ver con el tema. Entonces me gustaría que tú me aclararas algo en base a lo que te estoy diciendo yo en este momento. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, como Sí, no. sí, es que acá tengo problemas con la señal y no me sale la imagen. Yeah. Si nos vamos a la palabra, Jesús siempre fue aborrecido por los sacerdotes de la época porque Él siempre vino con ese amor a redimir a su pueblo, a ese pueblo que hoy somos nosotros. Como usted bien dijo, Él se sentaba a comer con todos sin hacer acepción de personas. Indistintamente
de la denominación de la nacionalidad de cada uno. ¿Por qué? Porque él vino a salvar al pueblo, como les decía. Pero eso no era lo que le agradaba a los supuestos sacerdotes, porque ellos hablaban una cosa, pero practicaban otra aparte. Y esa fue una de las causas por las cuales Jesús fue perseguido, porque él defendía al indefenso. Por eso le decía sepulcros blancos, porque hablaban una cosa, pero hacían otra. Siempre buscaban la excusa para encontrarle una falla, pero la falla que ellos encontraban era en su pensamiento perseguidor de Dios, pero no la falla que el Padre, siendo Jesús, veía en él. Y hoy por hoy, eso todavía se sigue dando y se seguirá dando lamentablemente, porque siempre va a haber alguien que va a decir, eso que tú estás manifestando no es correcto. ¿Ves? Porque no todo el mundo está en la palabra y en el camino que nosotros hemos seguido hasta el día de hoy. Usted bien lo dijo en antes. Si un animal se caía en un foso y era un día de descanso, ese animal tenía que morirse. Y siempre andaban metiéndole una traba para ver si lo hacían caer. Ellos andaban en un caminar de trampa, porque no soportaban la verdad que salía de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno anda por la verdad y por el camino de la luz, a uno lo van a apartar. Y todavía sigue dándose esa situación. Pero decía mi abuelo, mi padre, es mejor andar solo que mal acompañado. ¿Ves? Jesús agarró a los 12 siendo hombres comunes y corrientes y pecadores. Y así nos escogió a nosotros. Y así nosotros tenemos que seguir llevando ese evangelio, que hasta el sol de hoy sigue, seguirá y será eterno. Entonces, esas manifestaciones religiosas de la época de Jesús, cuando él llega a buscar agua y se encuentra con la samaritana, y ella le dice, si tú supieras quién estás pidiendo agua, no me la pedirías. Pero él sabía quién era ella. Y así somos nosotros. Tenemos que ver a la persona como persona en la necesidad y no en la persona por su actuar. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso hoy les digo a aquellas personas, cuando sorprendieron a esta mujer en adulterio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y no quedó ninguno. Él es el redentor de todos nosotros. ¿Ve? Y como le dijo al que recogía los impuestos, Saqueo, vamos a tu casa a comer. Y la gente que le decía, y este va a comer con recaudador de impuestos. Pero él cambió la vida de muchos. ¿Y qué dijo? Al que yo le he quitado, le daré 7 veces más de lo que le he quitado. Pues. Y esa es la vida de Jesús a través de la palabra, en esas actitudes que tenía ese pueblo o esos sacerdotes que supuestamente eran los que tenían la ley absoluta para guiar al pueblo. Pero a un pueblo que, por no conocer hasta cuando él llegó del camino de la verdad y de la vida, caminaban como borregos al matadero. Por eso fue que después vino la persecución, pero inclusive hasta esos que persiguieron a los seguidores de Dios cambiaron su vida, y uno fue Saulo de Tarso, que después terminó siendo Pablo y escribió tantas cartas que hoy todavía son de referencia y de guía para todos nosotros. Porque él de toda obra que el ser humano ve como mala, él hace agradable y perfecta. Y ese Jesús mora en todos nosotros, de una manera u otra. Entonces, Celedonio, me encantó la forma como realmente corregiste el rumbo del tema, pero me gustaría que me dijeras para todos los que estamos aquí, porque yo estoy de acuerdo de que cada persona debe actuar en base
a lo que Cristo dice en la palabra. Pero, ¿cómo tú lograrías impactar la vida de una persona que tiene manifestaciones religiosas en base a tu experiencia personal para que la persona pueda evitar tener esos prejuicios de la gente de la época de Jesús y que no se repita en la vida de esas personas la falta de lograr que alguien se interese por ellos y por el verdadero camino que tienen que recorrer? ¿Cómo lo harías? Primero, yo soy el instrumento del Señor. Así es. Yo no puedo cambiar a nadie si Él no está en mí. Él es el que cambia, Él es el que pone reyes y quita reyes. Así Él es el es. que pone toda autoridad. Y tenemos que estar siempre preparados, porque todos los días nos vamos a encontrar a un celedonio antiguo en la calle. Decirle a esa persona, cuando el Señor nos diga que hay que hablar con esa persona, que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo el Señor puede cambiar su vida? Como cambió la nuestra. ¿Ves? Le quiero decir que yo hace años conocí a una persona que estudiamos en la universidad. Y esa persona era, wow, terrible. Y cuando me lo presentaron en un grupo de oración y dijeron, esta es la persona responsable del grupo de oración. Y yo dije, no puede ser posible. Pero cuando ese hombre abrió su boca y empezó a hablar y a orar, yo dije, wow, definitivamente que Dios es grande y poderoso. Y les quiero decir que yo conocí, mi primer paso lo di un 30 de junio del 2010. Yo a ese varón lo conocí y lo vi el 7 de agosto del 2010 en una reunión. Y mi vida quedó impactada. Y yo dije, yo quiero tener lo que ese hombre acaba de declarar. Yo no dije, yo quiero ser como él. Yo dije, yo quiero tener lo que ese hombre acaba de hablar. Y después conocí a otro hombre también. Y muchos de ustedes lo conocen y lo puedo dar con nombre propio porque él iba a dar las charlas o él iba a aportar su conocimiento y su experiencia de vida cuando se reunían en la universidad. Y es el señor Enrique Escobar. Así es. Yo me acuerdo cuando yo estuve frente a él y yo le dije lo mismo. Don Enrique, yo quiero tener eso que usted tiene. Y la pregunta que él me hizo fue, ¿y tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? Porque el caminar de Dios tiene un precio. Dios pagó un precio de sangre, siendo Jesús por nosotros. ¿Qué precio estamos dispuestos nosotros a pagar por salvar primero a nuestra familia, a nuestro entorno, a donde el Señor nos mande? Entonces, ¿qué precio estoy yo dispuesto a pagar al hablarle a una persona del Dios vivo que yo conozco? Que me tilden de loco, que me quieran escupir, que me quieran pegar. Pero como decían antes, cuando Dios nos prepara, todo lo que en esa persona está arraigado en forma de tiniebla, se cumple como cuando el endemoniado ve a Jesús y le dijo, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra mí? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y aunque físicamente nosotros nos veamos igual, el enemigo en nosotros ve que Dios mora en nosotros, que tenemos denuedo y autoridad para hablar en su nombre. Por eso es que cuando compartimos una oración y empezamos a orar todo en un mismo alma espíritu, y los médicos han dicho no se va a levantar, a los 3 días compartimos ahí, aquí está el hijo de la señora que estaba grave, aquí está el bebé que decían que no iba a nacer, aquí está la hermana que decía que tenía un cáncer y está levantada, porque lo declaramos en el nombre que tiene el poder.
Si yo no digo por delante de la primera palabra, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar una palabra que te va a salvar, es por gusto. Pero si yo empiezo diciendo, yo tengo una palabra que dar, yo, no soy yo, es el que mora en mí. Entonces, las situaciones se van a dar de acuerdo a cómo hablemos con el nombre por delante del que tiene poder. Amén. Por eso todos siempre oramos por delante, en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que tiene poder. Sin ese nombre yo no soy nada. No puedo decirle a otra persona qué ha hecho Jesús en mi vida, porque es como símbolo que retiñe y hace bulla. No pasa nada. Entonces, para cambiar a otra persona en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que ser primeros limpios de corazón. Tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque si no, no va a pasar nada. Por eso es que los fariseos no podían sanar como sanaba Jesús. Y eso ellos lo envidiaban de Jesús. Ellos envidiaban de Jesús esa situación. Yo no conozco en la palabra ningún escrito que diga que los fariseos en algún momento tuvieron a 5,000 personas delante de ellos recibiendo una palabra de ellos. Pero sí podemos leer que varias veces Jesús tuvo a 3,000, 5,000, a 1,000, a muchos. Porque en él moraba lo que mora en nosotros. Si en tu corazón, en mi corazón, no está ese Señor, Dios Rey y Salvador de primero, nosotros no podemos ir a hacer la buena obra que nos ha encomendado. Por eso les dijo a los apóstoles, vayan a Jerusalén y recibirán el Espíritu Santo. Y después que recibieron el Espíritu Santo les dijo, ahora vayan a llevar el Evangelio a toda criatura. Porque fue entonces cuando tuvieron la preparación y recibieron lo que tenían que recibir. Y como constancia está que cuando en alguna ocasión Jesús llegó, ellos salieron corriendo y le dijeron, maestro, maestro, hemos estado orando a este y todavía no hemos podido sacarle el demonio, porque no estaban preparados. Cuando estaban en la barca y se levantó la tormenta, ellos no tenían de nuevo autoridad para aplacar la tormenta, pero el que la tenía fue despertado. Y yo me pregunto, ¿qué tan fuerte era el sonido de esa tormenta, de ese viento huracanado, de esos rayos, relámpagos y truenos que estaban cayendo? ¿De qué tamaño fue la voz que Jesús manifestó para que esa tormenta se aplacara? Yo no creo que Jesús tuvo que haber levantado la voz audible de una manera descomunal, ni a través de un altoparlante, ni de un amplificador que no existía en ese tiempo, pero la tormenta se aplacó. Y así ocurre con nosotros. Nosotros nada más tenemos que hablar de una manera suave, como Jesús hablaba. No conozco aquí en la palabra que pocas veces tal vez está escrita que Jesús le haya gritado algo. Yo creo que hasta cuando se le presentó el endemoniado, lo habló de una manera pausada. Porque yo creo que hasta con los demonios él tenía amor. Y los demonios salían huyendo porque los demonios no soportan el amor. Lo que pasa, Celedonio, que uno tiene que entender el lugar de donde tú quieres sanar a otros. Y Dios pone autoridad en la boca dependiendo del lugar y a las situaciones que te tienes que enfrentar. Así que eso no podemos realmente definirlo como un todo porque tú tienes que hablar con carácter cuando son personas que han estado en un mundo oscuro, difícil, porque esos son los que Dios le pone a la gente realmente de carácter fuerte. María Luisa, preguntas para Celedonio, por favor. Ok, vamos. Preguntas. Floricel, yo me he quedado con algo. No sé cómo organizar la pregunta, no me viene. Entonces,
es cierto que los sacerdotes, que eran los que más sabían, que eran los encargados de guiar al pueblo, eran ellos los que ponían, como que dice, las pautas como el pueblo tenía que. Entonces, llega el Señor Jesús. Espérate, ellos no ponían las pautas, ellos se manejaban de acuerdo a la ley de Moisés. Que ya estaba escrita. O sea, que estaba escrita. Encargados de hacer que el pueblo cumpliera con esa ley, ¿verdad? Así es. Pero decía el Señor en su palabra, en el tiempo de la palabra, que Él no venía a cambiar la ley. Él venía a hacer algo distinto. O sea, Él no quería cambiar la ley, sino que los corazones de la gente pudieran entender la necesidad de cada persona. Era lo que vino Jesús a hacer, pero no a cambiar las leyes que estaban establecidas desde un principio. Es el corazón duro el que impide que las cosas se den correctamente. El corazón duro de los sacerdotes es que ellos tenían esas creencias, así lo tenía Pablo también, pero Dios llamó a Pablo y Pablo cambió, como está diciendo Celedonio. El corazón de Pablo fue transformado y por eso él pudo ver las cosas como Dios quería que las viera, pero no todo el mundo va a tener la oportunidad de ver las cosas, sino por la misericordia de Dios. ¿Ves? Sí, es como que ese es esa partecita, ¿no? Porque yo de repente busco, ¿por qué los sacerdotes estaban como al acecho de que Jesús incumpliera con esta ley que ya estaba escrita para poder acusarle? Y yo, pero no sé si es que esa era la misión de ellos para que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿okay? Y en eso como que tengo ahí envidiaban, María Luisa, envidiaban, envidiaban el poder que tenía Jesús. Exacto, ya tengo la respuesta, envidia. Envidia. No sé si quieres decir algo más, Celedonio, como ella me preguntó, pero no sé si quieres ampliarle algo. Ellos no soportaban el amor que Jesús tenía sobre el prójimo. ¿Ves? Ellos no lo soportaban. Entonces eso los hacía a ellos tener más rencor sobre Jesús. Y como bien dijo Gloricel, Jesús vino a redimir, son las obras de la carne, pero no a abolir las tablas. Por eso dice al final en una de las citas que le cité, que hay que obedecer los mandamientos. Los mandamientos nunca han sido quitados. Nunca. Y son eternos. ¿Ves? Gracias, Celedonio. A ver, preguntas. Hola. Sí, a ver. Hola, ¿me escucha? Sí. Ay. Ok, puedo entender entonces que ellos eran como que no admitían una nueva autoridad o una persona que se quisiera poner por encima de ellos. O que ellos, la palabra de ellos era lo que se tenía que hacer porque interpretaban la ley a su manera. ¿Es eso más o menos lo que se daba en ese entonces? En la palabra estaba escrito, si no me equivoco, creo que es en el libro de Isaías. Y él anunció que del linaje de David vendría el Salvador del mundo. Y llegó Jesús. Y ellos no soportaron que Jesús llegara, principalmente cuando se dieron las manifestaciones que Juan el Bautista le estaba bañando y le decían del Espíritu Santo, y eso se corrió por todos lados. Por eso le decían antes, no recuerdo que a ellos los siguieran 5,000 personas. En eso en ellos empezó a crear una envidia y un rencor sobre la figura de Jesús. Entonces empezó la persecución. Ellos eran muy tajantes. Ellos no soportaban que una persona tratara en amor a otra y le perdonara sus transgresiones. ¿Ve?
Entonces ahí empezó la persecución con Jesús. Ellos empezaron a sentir, nos vino a quitar a nosotros la autoridad que teníamos sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque diente por diente y ojo por ojo. Pero está escrito en la palabra que Jesús o Jehová mandó, creo que está en el libro de Levítico, que se hicieran unas ciudades donde aquella persona que mataba a otra persona entraba a morar a esa ciudad hasta cuando todo se esclareciera. Si la persona era inocente, se declaraba inocente. Ahí hay una parte. Ajá. Quisiera ampliar un poco lo tuyo, Celedonio. Gisela, cuando Jesús fue llevado a la cruz, los mismos sacerdotes de la época fueron los que impusieron normas establecidas por ellos para evitar que él solo como hombre pudiera cambiar la dirección completa de un pueblo, porque estaba haciéndolo, porque él estaba manifestando situaciones no solo de sanidades y señales y prodigios maravillosos, sino que la gente estaba viendo lo que el Hijo de Dios podía hacer. Él fue llevado a ese lugar como una autoridad de parte de Dios. Entonces, ellos no podían dejar que eso sucediera, porque entonces todo el engranaje económico que ellos manejaban, todo aquello que ellos tenían establecido dentro de las normas para ese lugar, iban a ser cambiadas completamente. Iba a haber una situación donde ellos no iban a poder seguir manejándose en las normas establecidas por ellos en base a la ley de Moisés que ellos manejaban. Entonces, sus corazones eran duros, no querían hacer ningún tipo de cambio. Entonces, por eso dijeron, mejor es acabar con uno que acabar con un engranaje que ellos tenían. Pero lo que ellos no podían comprender en ese momento, que el uno cambió la vida de millones de personas. Así es. Así es. Okay. Ellos destaparon lo que estaba por destaparse. Cuando ellos lo mataron, lo que hicieron fue darle la vida eterna, porque a los 3 días sabemos que él resucita. Entonces, imagínense cómo quedaron esos sacerdotes cuando el Señor resucita. Cuando ya físicamente no lo ven. Y cuando se le aparece a todo el mundo después físicamente, cómo en su mente intelectual de ellos, cómo se explicaban ellos eso. No, y Celedonio, acuérdate que como él anunció que él iba a resucitar, los mismos sacerdotes mandaron a que gente murmurara y dijera que era falso esa situación. Entonces, por eso había gente que no creía en la resurrección de Cristo, porque ellos confabularon a gente para que testificara y dijera que eso no había ocurrido. Es correcto. Pero sí ocurrió. Eso dice la palabra de Dios. Así es. A mí me llama la atención un punto, y no sé si me ayudan para esclarecer. Cuando él llega al templo y están afuera los mercaderes vendiendo, y él tira todo y dice, ¿cómo es que en la casa de Dios no es para comerciar, ¿no? No sé, palabras más, palabras menos. Actualmente, que en las iglesias o en los templos se está haciendo eso, ¿puedo pensar que es agradable a Dios? ¿Me doy a entender? Sí, yo te entendí Bueno, claramente. Voy a esperar que Celedonio conteste primero. Gracias. le quiero comentar algo. Hace como unos 3, 4 años fuimos a una Eucaristía, a una iglesia, y después que termina la Eucaristía, el sacerdote dice,
acuérdense de la rifa. Hay que comprar boletos porque tenemos que hacer tal cosa. Y yo dije, wow, esto sí está como en contra de la palabra. ¿Ves? Porque y me llevó a esa palabra que usted acaba de decir. Yo creo que uno puede promulgar una situación, pero no dentro de la casa del Señor. Yo esperaría otra oportunidad, pero no lo hago dentro del templo. Todo tiene su momento y su lugar. Yo hubiese hecho una circular y se la mando a toda la comunidad por fuera. Se les recuerda que tenemos una rifa para poder remodelar el templo, pero no hacerlo dentro del templo, porque en mi humilde opinión, eso contraviene lo que está escrito en la palabra. Y es a la palabra que usted acaba de compartirnos. No hagas de mi templo o de mi casa cueva de ladrones. Porque ¿qué pasaba hasta donde tengo mi humilde conocimiento? En ese lugar, ahí se mercadeaba. Tengo que vender una gallina en $3, pero te la voy a vender en 5 para ganarme lo que no me tengo que ganar. Entonces, no es lo mismo. Dios nunca nos va a cobrar. Dios todo lo da gratis, de acuerdo a la voluntad, y así nosotros estamos preparados para recibirlo. Yo no conozco a nadie que diga que Dios me debe un centavo. Dios es el dueño del oro y la plata, y Él no necesita pedirle prestado a nadie para levantar un templo. Cuando Él le dijo a Nehemías, ve y levanta los muros de Jerusalén que estaban caídos. ¿Alguien se acuerda si Nehemías tuvo que pedir prestado para levantarlos? Le llegó madera, piedra, de todos lados. Porque Dios, cuando te da la misión, te da la provisión. Dios no comparte su gloria con nadie. Yo contestaría, Gisela, lo siguiente. Cuando Jesús llega al templo y ve lo que está sucediendo, se da cuenta que el corazón del pueblo estaba puesto en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Entonces, se volvió el templo un lugar de negocios, no un lugar donde se iba a adorar a Dios. Entonces, por eso fue que él tomó esa actitud en ese momento, porque se dio cuenta de que las normas establecidas para un pueblo, para que pudiera adorar a Dios, se habían perdido. Entonces, no había nada en ese lugar donde realmente estuviera la presencia de Dios manifiesta. Los ojos del mundo, de los hombres de la época, se desviaron de la verdadera fidelidad a Dios. Y es por eso que Él hace lo que hace en ese momento, porque necesita demostrar que esos hombres no eran hombres que realmente respetaban el valor de Dios en sus corazones. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. ¿Más preguntas? Muy interesante esa pregunta. Gisela. Eso era algo que a mí también cuando uno va de repente a cualquier iglesia, por lo regular, cuando tú sales, hay una mesa con algo en beneficio. Eso no es malo si tú sales de la iglesia, porque en la iglesia se va a adorar, se va a aprender, se va a recibir afuera, pero allá no, allá se volvió eso como si fuera un mercado. O sea, se perdió la esencia de Dios en el templo. ¿Ves? Es diferente. Acá tú vas a la iglesia, compartes en la iglesia y después entonces te dan las cosas que se tienen que dar. Pero mientras, primero en lo que es adorar a Dios, después lo demás. Ok, esa aclaración es súper buena. ¿Por qué? Porque también lo que allí se está haciendo es para ingreso de los gastos de la misma iglesia. Eso no es para nadie personalmente, sino para
los ingresos que son tan necesarios para la mantención del... Pero ahí, en ese momento, nadie se preocupaba por los ingresos de No, era ingresos personales. sí, sobre el precio establecido. Estoy poniendo más, por supuesto, que allí lo que había era otra cosa, ¿no? Y por eso el Señor actuó como actuó. Así que, pero yo, para mí por lo menos es bien, ¿no? Porque sabemos... Donde está tu tesoro, está tu corazón. Así es. Amén. Así es. Otra pregunta, todavía tenemos aquí unos minutitos para otra pregunta, otro aporte u otra aclaración. Vuelvan a leer el pasaje y estoy segura que lo van a entender esta vez en el nombre de Dios. Amén. Amén. Si no tenemos otra pregunta, entonces le pedimos a nuestro hermano Celedonio que ore por ese buzón de peticiones en donde ya están allí depositadas esas peticiones que estamos esperando. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor, gracias, gracias, gracias. Alabado y bendito sea tu santo y glorificado nombre. Santo, 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 dicen los querubines para exaltarte, Señor. En este momento, Señor, exaltamos tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, yo te presento en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, ese corazón, Señor. Ese corazón en el cual hemos depositado con fe la situación transitoria de la cual necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Eres tú, Señor, el único, Señor, que nos puedes ayudar, Señor, en lo que necesitamos, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos, Señor, que seamos dignos, Señor, de recibirlo, que estemos preparados, Señor, para administrarlo, Señor. Yo te pido, Señor, por cada familia aquí presente, Señor, por la descendencia de esa familia aquí presente, Señor, por los que no pudieron estar presentes, Señor, que tú, Señor, derrames lluvia de bendiciones, Señor, que abra las ventanas de los cielos, Señor. Señor, que cuando en otros países, en otros lugares falte la harina y el aceite, Señor, en cada hogar, Señor, sobreabunde, Señor. Y Señor, no para quedárselo, Señor, sino para compartirlo. Como compartimos tu palabra, Señor, tu palabra de salvación, tu palabra de luz, tu palabra que cambió nuestras vidas, Señor. ¿Qué seríamos de ti si no nos hubieses dado la mano, Señor? Señor, yo te pido, Señor, que cada pueblo, Señor, busque cada día más de ti, Señor. Yo te pido por los gobernantes, Señor, para que, Señor, busquen tu rostro, Señor. Yo te pido por cada persona, por la señora Sonia, Señor, por todo lo que hemos pedido, Señor, que tú pongas tu mano sanadora, Señor. Señor, que tú las sanes, Señor, a todos, de la cabeza a los pies, Señor. Para que den testimonio de lo grande y maravilloso que eres tú, igual que nosotros, Señor. Bendito y alabado seas mi Dios. Señor, danos un descanso tranquilo y maravilloso despertar, Señor. Señor, ahora quedamos como niños del Señor esperando el día sábado, Señor. Para las 4 de la tarde, Señor, recibir esas manifestaciones que tú nos vas a compartir, Señor. Porque tú cada día, Señor, haces tus obras maravillosas, nuevas, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Les informamos que para el próximo sábado 4, esa bendición que el señor Celedonio acaba de dar, Señor, ya estamos a la espera y nos las va a traer nuestra hermana Fátima Herrera con el tema calma ante la respuesta por llegar. Entonces quedan cordialmente invitados. Inviten a otras personas que al igual que nosotros estamos sedientos, estamos tocando, buscando, llamando para que haya
cosas diferentes, maravillosas, verdaderas en nuestra vida y podamos así heredarlos a nuestras generaciones siguientes en el nombre de Jesús. Que tengan una bendecida noche y descanso. Gracias, le doy